Euronews. Las noticias. Donald Trump tiene un plan para acabar con la guerra en Ucrania. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. Lo ha explicado en el foro de Davos. Quiere provocar una caída en los precios del petróleo para presionar a Rusia. También propone cambiar la ayuda militar por ayuda financiera. Ha expresado su voluntad de mantener un encuentro con Putin para llegar a un acuerdo de paz. Pero hacer todo esto no es fácil. Depende también de otros agentes internacionales, como por ejemplo Irán, que parece no estar dispuesto y que es miembro de la Organización de Exportadores de Petróleo. Por cierto, que un juez ha bloqueado temporalmente la orden ejecutiva de Trump que rechazaba dar la ciudadanía a los migrantes que nacieran en suelo estadounidense. De momento se bloquea esta decisión por 14 días, pero el juez busca un bloqueo permanente. Y tenemos que hablar de Kennedy, porque Trump va a desclasificar los archivos secretos sobre su asesinato. Fue en 1963 y sigue habiendo muchas sombras en torno a lo que realmente pasó en aquel magnicidio. Todo va a ser revelado, ha dicho Trump. Una información disponible en nuestra página web. Son las principales noticias del día y además este viernes. Israel pide a Estados Unidos alargar su presencia militar en el sur del Líbano pese a que el alto el fuego condiciona que se marchen el próximo lunes. Al menos 3 personas han muerto en Kiev tras un ataque nocturno con drones rusos. La tormenta Eowyn se encuentra azotando Reino Unido e Irlanda este viernes y ha alcanzado vientos de hasta 135 km por hora. Un manuscrito inédito de una famosa balada de Chopin ha llegado a manos polacas. Israel ha pedido a Estados Unidos 30 días más para retirarse del sur del Líbano, apenas unos días antes de que se cumpla la fecha límite de 60 días estipulada en el acuerdo de alto el fuego firmado con Hezbollah. El acuerdo requiere que las tropas israelíes se retiren del sur del Líbano, que Hezbollah retire a sus combatientes y armas del área y que las tropas libanesas se desplieguen en la región. Israel afirma que los términos del alto el fuego con la organización paramilitar libanesa no se están implementando con la suficiente rapidez. Mientras tanto, el grupo militante respaldado por Irán ha pedido presionar para garantizar que las fuerzas israelíes se retiran el próximo lunes, tal y como se ha firmado. Sin embargo, Israel afirma que el ejército libanés se ha desplegado con demasiada lentitud y que continúan encontrando zulos de armas de Hezbollah. La organización ha calificado de inaceptable la petición, asegurando que un aplazamiento de la retirada por parte de Israel sería una violación de la soberanía libanesa. Tanto la Organización de Naciones Unidas como el ministro de Exteriores saudí, de gira por Líbano, han pedido que se respeten los términos del acuerdo firmado. Al menos 3 personas han muerto tras un ataque nocturno con drones rusos en Kiev. Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, fragmentos de drones impactaron en un apartamento de 10 pisos, causando fuego y destrucción en varios de ellos. El ataque también dañó varias casas de particulares, una tienda y 3 vehículos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Putin y Zelensky comparten la misma culpa por la guerra. Zelensky no es ningún ángel. No debería haber permitido que esta guerra sucediera. Está luchando contra una entidad mucho más grande. Mucho más grande. Cuando hablaba con tanta valentía, pasaron 2 cosas. Fueron valientes, pero les dimos miles de millones de dólares. Estados Unidos gastó 200.000 millones de dólares más que Europa. ¿Por qué gastamos más? ¿Sabe por qué? Porque Biden nunca le pidió a Europa que gastara más. También reiteró su intención de sancionar severamente a Rusia si no se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra. Zelensky ha mantenido varias reuniones con líderes europeos en las últimas semanas sobre la posibilidad de enviar tropas de paz de la OTAN a Ucrania en caso de un acuerdo de paz. Sin embargo, Rusia se ha opuesto firmemente a esta perspectiva, diciendo que conduciría a una escalada descontrolada. En una intervención en el foro de Davos celebrado esta semana en Suiza, Trump ha asegurado que presionará a los países que componen la OPEP para que aumenten su producción de petróleo y así, dice, se abaraten los precios. El presidente considera que esta medida serviría para presionar a Rusia y poner fin a la invasión en Ucrania, inclinándose, dice, por actuar con más medidas económicas
y menos ayuda militar. Si el precio bajara, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente. El precio está demasiado alto como para que esa guerra se frene. Hay que bajar el precio del petróleo. Eso acabará con la guerra. Nuestros esfuerzos para asegurar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia están en marcha. Es muy importante conseguirlo. Millones de soldados están siendo asesinados. Nadie ha visto nada igual desde la Segunda Guerra Mundial. La OPEP está formada por 12 países con la capacidad de afectar drásticamente el precio del petróleo, aumentando o disminuyendo su producción. Trump también pretende aumentar la extracción de crudo estadounidense mediante el fracking, una práctica denunciada por los ecologistas por contaminar el agua y provocar fugas de gases como metano. No está claro si la medida resultará eficaz. Irán, miembro de la OPEP, se opondrá con toda seguridad al plan propuesto por Trump. En un comunicado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que un acuerdo de paz en Ucrania no será posible con una caída de los precios del petróleo. En un discurso en vídeo muy esperado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo en la reunión anual del Foro Económico Mundial que la edad de oro de Estados Unidos ha comenzado, llamando a las primeras horas y días de su segundo mandato una revolución del sentido común. Dedicó gran parte de su discurso a un ultimátum para las empresas mundiales diciendo invertid en Estados Unidos o enfrentaos a aranceles. Mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy sencillo. Venid a fabricar vuestro producto a Estados Unidos y os daremos uno de los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra. Los estamos bajando muy sustancialmente, incluso desde los originales recortes de impuestos de Trump. Pero si usted no hace su producto en Estados Unidos, entonces simplemente tendrá que pagar un arancel. Diferentes cantidades, pero un arancel que dirigirá miles de millones de dólares e incluso billones de dólares a nuestras arcas para fortalecer nuestra economía y pagar la deuda. Donald Trump apuntó específicamente a Europa, alegando que trata a Estados Unidos injustamente cuando se trata de exportar los productos de la Unión Europea a Estados Unidos, pero no aceptando los productos estadounidenses en Europa, alegando también que los procesos de regulación llevan demasiado tiempo. En su intervención en la reunión anual del Foro Económico Mundial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la nueva era de dura competencia geoestratégica ha comenzado y que la Unión Europea será pragmática para proteger sus intereses. Pregunté al anterior presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, si el regreso de Trump a la Casa Blanca es una llamada de atención para Europa. Creo que esta nueva administración en los Estados Unidos puede ser una llamada de atención para Europa, para ver qué podemos hacer más eficientemente con nuestra economía. La realidad es que la economía europea no va bien. Aunque en los últimos años se ha avanzado en muchos ámbitos de la integración europea, la economía no va bien. El informe Draghi destaca muy claramente algunos problemas de la economía europea. Así que mi punto es el siguiente: en lugar de que los europeos critiquen a los demás, que a veces es muy agradable de hacer, también deberíamos hacer nuestros deberes. Donald Trump también ha pedido a la OPEP que baje los precios del petróleo, diciendo que es lo suficientemente alto como para que la guerra continúe, refiriéndose a la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Dijo: tienen que bajar el precio del petróleo, eso acabará con esta guerra. Sasha Vakulina for Euronews from Davos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, juró el cargo el lunes y aunque no mencionó a la UE ni a Alemania en ninguno de sus discursos, los expertos han advertido de que podría implementar políticas que podrían tener consecuencias significativas para Alemania. Pero ¿deberían Alemania y la UE empezar a preocuparse ya? Si Trump consigue bajar la inflación, sería toda una maravilla. Aunque Biden sí logró bajarla bastante. Hay un montón de elementos en juego que son más grandes que el presidente de Estados Unidos. Dicho esto, una de las formas en que pretende hacerlo es mediante la reducción de los precios de la energía para perforar e inundar masivamente el mercado de Estados Unidos y el mercado mundial con combustibles fósiles de Estados Unidos. Esto podría bajar los precios de la energía también en Alemania, ya que Alemania importa una buena cantidad de combustible de Estados Unidos. Así que eso es positivo a menos que pienses en las repercusiones climáticas que son negativas.
Trump también se retiró del Acuerdo de París y dio marcha atrás con las políticas de vehículos eléctricos de Biden, que podrían tener repercusiones para los fabricantes de la UE. Es interesante que habló mucho de aranceles e impuestos en su toma de posesión con un lenguaje muy audaz y de forma muy clara. Y sin embargo no había nada en sus órdenes ejecutivas al respecto. Así que sí, si él quiere hacer este tipo de grandes aranceles o aranceles generales, que va a ser masivamente impactante para Alemania porque es una economía exportadora, pero también para muchos países. Sin embargo, también será caro para los estadounidenses. Con el círculo íntimo de Trump, incluyendo a algunas de las personas más ricas del mundo que controlan compañías tecnológicas clave, ¿qué puede esperar Europa en los próximos años? Si Estados Unidos bajo la administración Trump va a apostar mucho más fuerte por avanzar con todas estas tecnologías, Europa ya va por detrás. Y creo que eso va a ser una fuente muy grande de tensión en la relación transatlántica. Y creo que dado el impacto potencial de estas tecnologías, esto podría realmente alterar el mundo en los próximos 3 años. El líder de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania prometió tomar medidas enérgicas contra la inmigración irregular si es elegido canciller el próximo mes. Friedrich Merz dijo que prohibiría la entrada al país a personas sin los documentos adecuados y que aumentaría las deportaciones. Sus declaraciones se producen un día después de un ataque con arma blanca que dejó 2 víctimas mortales en el estado de Baviera. La nacionalidad del sospechoso levantó especulaciones, pero la policía descarta un móvil terrorista. Me niego a reconocer que los actos de Mannheim, Solingen, Magdeburgo y ahora Aschaffenburg supongan la nueva normalidad de Alemania. Ya es suficiente. Nos enfrentamos al caos de una política de asilo e inmigración equivocada en Alemania desde hace 10 años. El ataque se produjo en un momento políticamente delicado, ya que el 23 de febrero se celebrarán elecciones nacionales en Alemania. El apoyo a los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, a los verdes y a los liberales demócratas libres ha disminuido. Mientras tanto, las encuestas de opinión muestran que ha aumentado el apoyo a Unión Cristiano-Demócrata y a la formación de extrema derecha alternativa para Alemania. ¿Debe la Unión Europea financiar vallas en las fronteras exteriores o no? Esa es la pregunta que estuvo en el centro del debate en el Parlamento Europeo el jueves. La cuestión ya se ha discutido muchas veces en el pasado. La posición de la Comisión Europea es que no proporciona ayuda financiera de la Unión Europea para la construcción de barreras o vallas, pero puede financiar capacidades e infraestructuras de protección fronteriza, como cámaras y sistemas de vigilancia. Sin embargo, con la vuelta de la inmigración a la agenda debido a los ataques híbridos de Rusia y Bielorrusia en la frontera europea y los resultados electorales de muchos Estados miembros, el debate ha vuelto a surgir. Creo que sería más de lo necesario para contabilizar ciertas inversiones procedentes del lado de la Unión Europea porque es muy caro. Los países que tienen frontera con esos estados agresivos simplemente gastan más de su presupuesto protegiendo a otros estados miembros. Por eso debería haber un sentido de solidaridad, como en el caso de aceptar refugiados. Pero para muchos eurodiputados, la financiación de vallas y muros simboliza el cambio de la identidad de la Unión Europea hacia una Europa fortaleza. Nos oponemos firmemente a que la Unión Europea financie vallas y fronteras exteriores de la Unión Europea. Entendemos que hay fronteras y hay que protegerlas, pero de forma justa y en buen equilibrio, no solo reforzando las fronteras exteriores, sino también cooperando de forma justa con los países y tránsitos de origen, abriendo vías legales y, por supuesto, entendiendo el compromiso de la Unión Europea con los derechos fundamentales y los derechos humanos, que son también para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo para el caso. Muchos Estados miembros ya han cambiado su opinión apoyando la idea de financiar vallas. Por ejemplo, Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Con el cambio en la composición del Parlamento Europeo y de la Unión Europea hacia la extrema derecha, la decisión parece más probable.
La tormenta Eowyn se encuentra azotando a Reino Unido e Irlanda este viernes y las autoridades han emitido una alerta meteorológica grave para los ciudadanos. En Irlanda y Escocia hay 2 alertas meteorológicas rojas, lo que implica que existe riesgo de muerte. En Irlanda, el viernes por la mañana se registró una ráfaga récord de 135 kilómetros por hora en la costa oeste. Estas imágenes muestran las calles de Galway inundadas durante la noche. Los avisos del gobierno a través de los teléfonos móviles han instado a los ciudadanos a quedarse en casa. Más de 700.000 hogares están sin electricidad en Irlanda. Los viajes también se han visto muy afectados, con carreteras bloqueadas por árboles caídos, servicios ferroviarios paralizados y vuelos cancelados en Belfast, Dublín, Edimburgo y Londres. Los científicos han dicho que la rápida intensificación de la tormenta Eowyn, que se acerca desde el Océano Atlántico, posiblemente esté relacionada con el cambio climático. Los productores de patatas rumanos se enfrentan a un aumento de los costes y a la escasez de mano de obra, lo que ha provocado un descenso de la producción del país que se prolonga ya varios años. Los agricultores afirman que la mano de obra es cada vez más cara y difícil de encontrar. En 2024, Rumanía registró su cosecha de patatas más baja en 8 años, a pesar de representar casi un tercio de las explotaciones de patatas de Europa. Y aunque la producción se encuentra en un mínimo histórico, la demanda sigue creciendo, lo que impulsa un aumento de las importaciones y se refleja en los precios. Las ventas han terminado y han sido muy pobres. Se ha vuelto caro. Antes los conseguíamos por 2 o 2,5 leus. Ahora son 3 o 3,5. Para satisfacer la demanda, Rumanía importa patatas principalmente de Polonia, pero la producción polaca también ha disminuido en los últimos años, lo que podría generar nuevos problemas de escasez en Rumanía en el futuro. La película francesa de habla hispana Emilia Pérez dominó las nominaciones al Oscar de este año en 13 categorías. La película estableció un récord en los Oscar para un largometraje en un idioma distinto del inglés y su actriz principal, Carla Sofía Gascón, se convirtió en la primera intérprete abiertamente transgénero en ser nominada en su categoría. Otro musical, Wicked, también tuvo un gran éxito con 10 nominaciones, incluyendo la de Mejor Película y las 2 categorías de actriz para sus estrellas, Cynthia Erivo y Ariana Grande. Otras nominaciones esperadas incluyen a El Brutalista, Anora, Cónclave y Un completo desconocido. El aprendiz, una de las películas más audaces del año que dramatiza los años de formación del presidente Donald Trump, obtuvo un par de nominaciones más sorprendentes para sus actores principales, Sebastian Stan y Jeremy Strong. En la categoría de dirección, la cineasta de La Sustancia, Coraline Fargeat, logró entrar en un grupo que por lo demás estaba compuesto exclusivamente por hombres. A 5 semanas de la ceremonia de los Oscar, El Brutalista, Emilia Pérez, Anora, Cónclave y Wicked tienen posibilidades de ganar el premio a la mejor película. El invaluable manuscrito de la balada en fa menor de Chopin ha llegado a manos polacas. Esta pieza inédita se adquirió de propietarios privados mediante negociaciones confidenciales y prolongadas. Chopin es una piedra angular de nuestro patrimonio cultural, no solo como figura, sino también como persona y músico. Encarna la esencia de lo polaco y de Polonia misma, por lo que estoy encantada de que este manuscrito forme parte ahora del patrimonio inmaterial de la música de Chopin. Me complace que se vaya a conservar en el Museo Chopin y en el Instituto Chopin, instituciones públicas adecuadas para garantizar que el manuscrito sea cuidadosamente estudiado, verificado y puesto a disposición del público. La partitura original será presentada en junio en Varsovia en el marco de una exposición llamada La vida romántica. La exposición Vida Romántica se nutrirá principalmente del Museo de la Vida Romántica de París, que ha accedido generosamente a prestar más de 70 piezas. Esta será, hasta donde yo sé, la primera gran exposición de arte francés en el contexto del legado de Chopin que se organiza en Polonia.
El evento coincidirá con el concurso internacional de piano Frédéric Chopin en Varsovia. El manuscrito de la balada en fa menor es el manuscrito más ampliamente estudiado de Frédéric Chopin. Puede verse en el Museo Frédéric Chopin en la calle Okolnik número 1. ¿Qué país europeo tiene la plantilla médica más envejecida? El sector sanitario europeo se enfrenta a una crisis de personal y con el envejecimiento de la población médica no parece haber luz al final del túnel. El 40% de los médicos de 12 países de la Unión Europea tiene al menos 55 años. Italia y Bulgaria tienen la tasa más alta de médicos en esa franja de edad, 54%. Seguidos de Letonia, Estonia y Alemania. En el otro extremo, Malta es el país con más médicos menores de 35 años, 46%. Seguida de Turquía, Rumanía y los Países Bajos. Según los últimos datos de Eurostat, en la Unión Europea hay 1,8 millones de médicos, de los que 480.000 son médicos generalistas. Las mejores posibilidades de obtener cita con un médico de cabecera a tiempo parecen estar en los Países Bajos, el país con la mayor tasa de médicos, 183 por cada 100.000 residentes. Seguido de Austria, Chipre y Francia. Con solo 46 médicos de cabecera por cada 100.000 habitantes, Grecia tiene la tasa más baja de Europa, seguida de Montenegro, Islandia y Bulgaria. Los TikTokers alemanes más susceptibles a la desinformación rusa y China. Los jóvenes alemanes que utilizan TikTok son más propensos a ser escépticos sobre el clima, menos críticos con la invasión rusa de Ucrania y creen que el sistema político chino es mejor que la democracia. La Fundación Friedrich Naumann, dedicada a las políticas liberales que encargó el estudio, afirma que este muestra cómo las narrativas de desinformación y la propaganda extranjera están influyendo en Alemania antes de las elecciones federales de febrero. Por ejemplo, el 42% de los menores de 29 años duda de que Rusia esté difundiendo deliberadamente información falsa en comparación con el 30% de los encuestados. Alrededor del 50% de los usuarios de TikTok dudan de que Rusia difunda noticias falsas. El 59% en el caso de China. Esto demuestra que los usuarios de TikTok son significativamente menos suspicaces y tienen una opinión más favorable de Moscú y Pekín. El análisis de determinadas narrativas de desinformación parece confirmarlo. El 78% de los encuestados está de acuerdo en que Rusia esté librando una guerra ilegal de agresión contra Ucrania, pero esta cifra desciende al 69,7% entre los menores de 29 años. Esta cifra desciende aún más entre los usuarios de TikTok. En cuanto a China, mientras que el 81% de los alemanes en general cree que China es una dictadura, el 67% de los menores de 29 años sí lo cree. Alrededor de un tercio de los TikTokers cree que China no es una dictadura. Casi el 30% de los alemanes cree que el sistema autoritario de China es más eficiente que las democracias occidentales, porcentaje que se eleva al 42% en el caso de los usuarios de TikTok. Y si nos fijamos en el cambio climático, solo el 64% de los encuestados y el 67% de los jóvenes creen que la actividad humana causa el cambio climático. En el caso de los usuarios de TikTok, la cifra es ligeramente superior a la mitad. Estas han sido las principales noticias del día. Pueden permanecer informados durante todo el fin de semana en nuestra página web euronews.es. Y les recomendamos también que se suscriban a nuestro canal de YouTube para no perder ninguna información de las que le ofrecemos cada día. También pueden instalarse nuestra aplicación en sus dispositivos móviles y estar siempre conectados a Europa. Les dejamos ya con los no comment del día. La nevada histórica que ha caído en el zoológico de Texas. Los animales, incluso algunos de la sabana, están ahora conviviendo con la nieve. Les ha gustado. Ahora verán su divertida reacción. Eso ocurre en Texas, en contraste con el incendio que sigue avanzando en Los Ángeles. Las llamas están descontroladas y aparecen nuevos focos a medida que se intentan sofocar otros. Una situación de emergencia. Las imágenes más impactantes se las ofrecemos hoy. Es todo. Llega antes la previsión meteorológica del tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.
This is hysterical because I remember. I'm gonna try to pop up my car. Is up by that filtration plantation.